tanto que ya se me olvida grabar. Hermanitos, aquí está. Miren, a ver, ahí está. Me dice aquí mi plataforma que ya lo puede ver. Miren, Sigue, les Olin. sugeriría que ustedes, ajá, miren, aquí estamos ahorita. Coal. ¿Sí ven mi pantalla, hermanitos? ¿Qué Tema, más? ¿Qué tema. más? La socamate. Les sugeriría que imprimamos esta hojita que tenemos aquí y lo vamos rayando. Miren, a ver, lo voy a recortar y lo voy a utilizar desde esta parte. Ay, ujú. Cortamos del recorte. Ujú. Vamos a utilizar el verde, que se nota más. Estamos en Coatl. Kiawitl no puede ser porque ya lo vivimos. Coatl, nos vamos a Tecpatl. De Tecpatl nos vamos a Ozomatli. De Ozomatli nos vamos a Cuetzpali. De Cuetzpali nos vamos a Olin. De Olin, Itzcuintli. De Itzcuintli nos vamos a Cali. De Cali nos vamos a Coscacuautli. De Coscacuautli nos vamos a Atl. De Atl nos vamos a Yeyecatl. De Yeyecatl nos vamos a Cuautli. Y de Cuautli nos vamos a Tochli. Ajá. Entonces, de esa manera ustedes pueden ir recorriendo. Vean, esta imagen es muy representativo. Tenemos la imagen de Miquistli y Yeyecatl, y están de espaldas, ¿no? Lo que nos dice, tú vas viviendo y vas muriendo, vas viviendo y vas muriendo, ¿no? Entonces yo les sugeriría esta hojita para que nos vayamos guiando, ¿verdad? Terminando Coat, nos vamos con Tecpat, en donde vamos a desarrollar esta cualidad. ¿Ah? De ahí sigue Cuespali. En el de Tecpat vamos a justamente lo que les decía, la interpretación de los sueños. ¿Sí? ¿Por qué con Tecpat? ¿Por qué creen que sea Tecpat? ¿Por qué? Hay un por qué. Díganme ustedes, ¿qué intuyen? Ajá. Porque Tecpac va a lo profundo, entra Ujú. hasta lo más profundo. Sí. Ajá. ¿Cuál sería otro posible motivo? ¿Cuál sería otro posible motivo, hermanito? ¿De qué rumbo es? Ujú. Lampa. Del Lampa. Mictlampa. Ajá. Es del Mictlampa. Pero también porque su regente de Tecpat es Chalchiu Totolin. Ujú. Porque para estos ejercicios nosotros vamos a vibrar armoniosamente con este Tecpat. ¿Sí? Al mismo tiempo, debemos de entender, de comprender que en la medida que nosotros vibremos con estas prácticas, ¿sí? Podremos, perdón, contar con todo el poder. ¿Quién creen que es su regente? Perdón. ¿Quién es su regente de la trecena de Setecpat? Ajá. ¿Quién es su regente? Chequen sus formatitos. Ajá.
¿Quién es su regente? Ajá. Mictlantecutli. Mictlantecutli Tonatiuh. Mictlantecutli. Por eso le vamos a pedir a Mictlantecutli que nos apoye con Tecpat. Tecpat porque va a ser la antorcha que nos va a ir iluminando. Y Tonatiuh le vamos a pedir pues, que nos rescate, que nos anuncie. Vámonos de regreso, muchachos. ¿Sí? Entonces, tiene, hermanitos, tiene todo un porqué y para qué trabajar con ciertas trecenas. No nada más, porque al maestro se le ocurrió que sea esa trecena. No, no. Tenemos que activar, tenemos que estar ahí vibrando con la energía actual. Fíjense, justamente el día de hoy que vamos a hacer una ensoñación y y en esta ensoñación que vamos a hacer, ¿quién creen que es el señor de la noche que está rigiendo ahorita? Es Tepeyolotli y Ocelotli. El Nahualito es el Ocelotli. Y el día de hoy vamos a trabajar con nuestra máscara puesta, hacemos el ejercicio y vámonos. ¿Por qué vamos? Vamos a ir acompañados ahora. ¿Sí? ¿Por quién? Por Teoyaomiki. ¿Quiénes son Teoyaomiki? Lo que decimos son las ánimas del purgatorio. Ya les hablaba yo cómo nos protegen ellos. ¿Sí? ¿Cómo nos van guiando ellos para poder ir a ese lugar? Y con el ocelotito, por eso vamos a ir con nuestra máscara de ocelotito. Y la plegaria, ya les compartí la plegaria en náhuatl. Déjenme terminando la clase, les comparto la plegaria en español. Pero a pesar, aquí yo sí les voy a pedir, a pesar de que no lo dominen ustedes la lengua náhuatl, léanlo. Aunque no lo entiendan totalmente, léanlo. Eso les va a servir. Miren, hay algo curioso, no tan curioso, pero hay dos abuelitos que su lengua materna no es el náhuatl, es el tunzabi, o sea, es diferente. Pero ellos lo dicen las plegarias, o sea, se lo memorizan y lo dicen. Y de tanto decirlo, leerlo, lo fueron comprendiendo, ¿no? Entonces, yo sí quisiera decirles que lo hagan también. ¿Para qué? Para conectarse con ellos, ¿sí? Ahora bien, en esta práctica nahualica vamos a trabajar con eso, ocelotito. Vamos a ir a buscar que los abuelitos que ya están allá, que ya trascendieron, que nos ubiquen cuál es nuestra búsqueda. Yo les comparto cuál es mi búsqueda, ¿no? Ya la vez pasada les decía, mi búsqueda es llegar a la comprensión de cómo guiar a los demás, ¿no? Porque está en proceso de que pues, se me dé la oportunidad de guiar de manera presencial a varios, ¿no? De manera presencial. Pero como toda responsabilidad, pues uno tiene primero que trabajarlo. Entonces yo voy en busca de eso. Otra, algo muy sutil o muy real, yo voy por sustento. ¿Sí? ¿Sustento qué?
intelectual, espiritual, energético. No se crean que el hecho de estar, darle y darle, trabajar y trabajar, se desgasta uno. Entonces yo pido eso. Y también el sustento económico, porque es necesario. Es necesario solventar ciertos gastos que todavía no salimos de esta situación, ¿no? Todavía no alcanzamos el trabajo con el trueque. Todavía no se logra implementar y no lo van a hacer porque pues es el sistema, ¿no? Pero bueno, el punto es, debemos saber qué es lo que vamos a buscar, hermanitos, con esta práctica nahuálica de esta noche. ¿Sí? Lo único que cambia es que ahora vamos acompañados, es que ahora vamos a buscar ese sustento, ¿sí? Crear el puente, el ambiente de cómo trabajar y seguir autosustentándonos a nosotros mismos. ¿Sí? Bien, y el día de hoy vamos a trabajar con Tlaloc. Tlaloc tiene un nombre muy especial. Tlaloc no es Dios de la lluvia, no, no. Tlaloc se conforma de dos vocablos, tlal, de tlali, de tierra, oc, de octli, de pulque. O sea, el pulque es el licor sagrado, ¿sí? Pero ¿por qué no le ponen agua sagrada? ¿Por qué tiene que ser octli? Bueno, desde la concepción metafórica, el pulque tiene la misma consistencia del semen humano. Lo que dan a entender los abuelitos, que la semillita, la semilla, es el óvulo y que está dentro de la madrecita tierra. Por eso cuando cae esta agüita, moja esta semillita, brota y se crea la vida. Ujú. Entonces, desde esa perspectiva, por eso le llama Oxli el licor sagrado que bebe la tierra. Es una comunión, es la creación de la misma vida, ¿sí? Es el licor que bebe la tierra para dar vida a los demás seres. Si llueve, hay pastura, hay hierbitas que coman los animalitos, justamente será de vital importancia ese trabajo, esa energía, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de esto, Tlaloc, la lluvia que cae en todas las montañas y praderas de la gran madre Coatlicue, la falda de Jade. Dicha acción la primera vez puede dar vida, que son las semillas y que yacen en la tierra, esperando ser fecundados por el fertilizador, ¿no? Ahora bien, hermanitos, hay plantitas que ya están ahí, como el malinali, ¿no? O sea, hay plantitas que no necesitan nuevamente nacer, sino que ahí están. ¿Cuáles? Como los árboles frutales, los árboles silvestres que encontramos en el campo. Entonces, todo esto implica dar vida. Por eso, cuando nosotros tomamos nuestro bastoncito y pedimos, ¿qué estamos haciendo? Estamos siendo interceptores, eso hay que entenderlo bien, interceptores o estamos interviniendo para crear vida. Pero muchos nos enfrascamos de decir, es que yo soy granicero, yo soy tiempero. Bueno, pero va más allá, ¿no? No tan solo manejamos el tiempo, no tan solo vemos la temporada de lluvia.
No. Nuestra formación que estamos haciendo es más profundo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con la lluvia, con el tonal Poali, con pedir la lluvia, con sanar y sanarnos a nosotros mismos, con leer, con interpretar los sueños. He ahí la verdadera labor de ser fertilizador, construir un camino, forjar un camino en la que nosotros podemos ser y conocer, ¿sí? Integrarnos, empoderarnos con las energías vibrantes es importante. Hoy es un día Masar, Yeji Masar. Y el venadito tiene la misión de conectarse ¿con quién? Con el medio ambiente, con la tierra, con el aire, con todos. Por eso su regente de Mazatl es Tlalocan Tecutli, ¿sí? Sí. Su regente es Tlalocan Tecutli. ¿Y qué quiere decir Tlalocan Tecutli? El gran señor fertilizador. Y es lo que estamos trabajando, hermanito. Para llegar a ser el gran fertilizador, necesitamos forzosamente conocer el tiempo. Para ser el gran fertilizador, nosotros, perdón, tenemos que conocer la madre tierra. Tenemos que saber sembrar un manantial de agua. Tenemos que saber hablarle al viento y escuchar su mensaje y sentir su mensaje. Necesitamos hablar con el espíritu de la montaña. Dicen algunos, es que maestro suena bien supersticioso, ¿cómo? Sí existe, sí existe, sí. ¿Y dónde está? Ve al campo, háblale, háblale con respeto y te dará el mensaje. Pero también ve y búrlate y oféndelo, también te dará una respuesta. ¿Mm? ¿Y cómo lo puedo yo sentir? El espíritu de la montaña. Muchos de nosotros, precisamente por eso, cuando ustedes vienen acá a la casa, vamos a la Huehuetito, yo les digo, vamos a ir a dos lugares. Y quiero que desarrollen su potencial de decir, uff, aquí me siento bien tranquilo, armonioso. Pero también cuando llegan a otro lugar van a decir, no, siento el rechazo, siento que es más denso el ambiente. Ese es el espíritu de la montaña. No lo vamos a encontrar que vemos a un monstruo o a alguien. No, nuestro ser lo va a resentir, lo va a presentir y lo va a vibrar. Sí. Tenemos que tener nuestra propia defensa, sí. Nuestro bastoncito. Miren, aquí está el bastoncito. Muchos de ustedes ya tienen su bastoncito. ¿Para qué nos va a servir? Uno, está hecho de ahuehuete. Está rezado precisamente, intencionado para atraer, formar también las nubes. Pero también está hecho para defenderte física y espiritualmente y energéticamente. Pero también está hecho para sanarte y sanar a los demás. Agarras tu bastoncito, haces la imposición del bastón
y empieces a hablarle al gran abuelo Mictlantecutli. Sí, bueno, Mictlantecutli, Tlalocantecutli, Tezcatlipoca, Chalchihuitlicue, Yeyecal, ayúdeme, ayúdame a sanar, que a través de mí pueda yo sanar. Es por ello que en la trecena de Setecpat vamos a viajar para tener a un abuelito que nos vaya guiando. Por eso en esta trecena nosotros le pedimos a los abuelos Teo Yaumiki, a los abuelos que ya trascendieron, que nos acompañen. Uno de tantos se va a quedar con nosotros. Uno de tantos le vamos a agradar y vamos al ratito, pues le decimos, acompáñame, voy a ir a sanar. Me defiende, pero también me ayuda a sanar. ¿Sí? ¿Es algo malo? No. Mientras tú no le prometas, te comprometas con él de que le vas a dar ofrendas mucho más fuertes, con un vasito de mezcal, con flores, con una vela. Esa es la ofrenda. Que muchos se pierden, sí, porque le piden grandes cosas y el pago también es más grande, ¿no? Hace ratito veía yo en el chat, me dice una hermanita, y los que nos estamos integrando al curso de la ensoñación y no tenemos la máscara, pues por ahora no lo consigan su máscara, no lo utilicen, pues no lo hagan con máscara, así háganlo, pero sí vayan consiguiendo su mascarita. Tiene que ser de ocelo, sí, ya sea de cartón, ya sea de tela, pero lo tienen que hacer, porque ese es el otro rostro, ¿sí? Ese es otro rostro que nosotros tenemos, ¿no? Este Tlaloc o Tlalocantecutli en cada persona, en los seres humanos, representa, ¿qué es lo que representa? En cada aprendizaje y cada fertilidad de todos los ámbitos de la vida, se renuevan con el empoderamiento de nuevas realidades, de vivir en armonía con todo lo que nos rodea, haciendo conciencia de nuestra labor nahual. ¿Sí? ¿Para qué nos va a servir Tlalocantecutli? Tlalocantecutli siempre va a estar fertilizando nuestros diferentes modos de pensar, nuestras formas de pensar. Yo sé que hasta ahorita la mayoría de nosotros ya no estamos pensando igual, ya no vemos la realidad de la misma manera que hace 4 o 5 años, cuando no conocíamos que nosotros mismos podemos forjar nuestra vida. Nosotros somos como la semilla selecta que es Shinach. Debemos de renacer en todos los ciclos de fertilidad, nacer, crecer, florecer, dar fruto y dar semillas a los demás. Esto es básico, hermanito, ¿no? Nosotros como estamos trabajando con Tlaloc, debemos de entender que este trabajo, sí o sí, tenemos que aprenderlo, practicarlo y después enseñarle a los demás. ¿Sí? Híjole, pero cómo encuentro a los alumnos, maestro? Es difícil, muchos ya no quieren aprender este trabajo. Créame, cuando ya estamos listos, los alumnos llegan solos. Al igual, cuando el alumno, la persona está lista, nosotros llegamos. ¿Sí? ¿Coincidencia? No, no. Nuestra misma energía empieza a vibrar, a expandirse, a sentirse. La gente es muy perceptiva e inteligente, a veces sin saberlo, pero para ello debemos de empezar a intencionar este trabajo. ¿Mm?
¿Cómo? Portando nuestras herramientas. Un bastoncito. Sí. Por ejemplo, ¿no? Estaba yo en la calle escribiendo. Llevaba mi lapicero. Me volteé a ver una persona y dice, oiga, usted es brujo. Le digo, ¿qué? ¿Me vio mi gorro? ¿Qué onda? No, dice, por su lapicero. No representa, le digo, ser brujo. Sí, son los tlacatecolos, ¿no? Digo, ¿y usted qué sabe de tlacatecolos? Ah, pues son seres, habla. Mm. ¿Y para usted qué representa el tecolo? Ah, es sabiduría, pero tiene el poder del presagio. Así es, tiene usted mucha razón. Ya ve que sí sabe. Entonces, ¿para qué me pregunta? No, es que para lo mejor usted le da otro sentido. Digo, no, pues es mi gusto, me encantan los... No es cierto, dice. Yo sé que usted sabe más. Un poco, ¿no? Le digo, ¿usted sabe algo sobre Tonalama? Algo he visto en videos, me encanta y todo. Bueno, lo trabajamos. ¿En verdad? Sí. ¿Me podrá usted explicar un poquito más? Y fíjense, solo por esto, ¿no? Que son herramientas para empezar a unir, empezar a atraer personas. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Esto nos lleva al mundo de reconocer y empoderar, pero sin hablar, ¿sí? Hace ratito yo les mandaba una pequeña pipa que aquí está la serpiente en su cabecita y por donde, para soplarle a la pipa, para inhalar el humito, es en la boca de la serpiente. Que ese fue una ofrenda, es una pequeña pipa. Si yo lo llevo a algún lugar, yo les empiezo a mostrar a las personas, miren, ¿no? Ofrendo a los cuatro rumbos y ahora toca a mí inhalar el humito, inhalar no hasta adentro, solamente en la boca y empiezo a compartir. ¿Qué estoy haciendo? Estoy fertilizando la mente de las personas. Eso es ser Tlaloc. Tlaloc no nada más es la lluvia, no, va más allá. Construir una forma de expandir nuestra fertilidad. A eso se le llama lo que les acabo de decir, ¿no? O ahí hay situaciones, ¿sí? Por ejemplo, empieza a lloviznar y le hacemos, permítanos trabajar, ¿no? La gente es observadora. ¿A poco sí, en verdad? No, ¿y a poco no? Sí se puede hacer eso lo que acabo de hacer. Sí, ¿qué te detiene? ¿Tu Dios? ¿Tus creencias? Mm, yo también lo puedo hacer. Sí, también usted lo puede hacer. Es que yo he escuchado, y siempre me salen con eso. Es que si no te pega un rayo, que te pegue un rayo y que te mate, vas a aprender. No, pues, entonces, lo que aprendemos o aprendimos, lo que tenemos a los demás para sembrar una semilla y pueda florecer en el corazón y en la mente el espíritu de los que nos rodean. Eso es ser Tlaloc, hermanitos. Eso es trabajar con la energía de Tlaloc.
no es directamente con, nada más con la pura lluvia, no. Tenemos que fertilizar, hacer que esa semillita del aprendizaje esté ahí, esté, esté presente, porque es muy fácil, ¿no? Digo, pues si lo practicamos, ¿no? Hago que llueva. Pero ¿cómo hago que llueva en la mente de mi hermanito? No, para que comprenda, para que despierta que realmente es poderosa. ¿Y cómo lo voy a lograr? Practicándolo. Esta última reunión que tuvimos con la hermanita Ana, Matlactli Baseco Espali, llegó una hermanita, empezó a trabajar. Tiene comunicación con la lluvia. Hermanita Nahui, Siguapastecat, la escuchamos. O hermanita, me Sí, imagino hermanita. sí, ¿cómo está, Sebastián? Y buenas tardes a todos. Yo quiero comentar la experiencia que he tenido con Tlaloc. Yo Ujú. sí le hablo, yo le he hablado desde hace mucho tiempo. em, y lo que yo le he pedido me lo ha concedido. Por ejemplo, ahorita fui a Milpalta y allá se veían las nubes negras, ya, o sea, ya iba a llover. Yo tenía que bajar aquí a Coyoacán y le pedí a Tlaloc, déjame llegar a mi casa. Y después, pues, que se venga la lluvia. Por favor, deja, o sea, pero le hablo de corazón, pidiéndole pues, hablándole con mis propias palabras, pero de corazón, con mi espíritu, con mi corazón, viéndolo a él hacia arriba, señalándolo. Yo llegué a casa y se soltó la lluvia. No sé si escuchan los rayos y los truenos. Está lloviendo allá afuera. Yo acabo de llegar ahorita a casa. Sin embargo, las nubes estaban muy fuertes, estaban oscuras. Y así como me pasó, me ha pasado muchísimas veces. Yo lo digo, lo comento porque yo ya he visto que sí me ha apoyado en lo que yo le pido. Le pido de corazón y le pido con sentimiento, con mis palabras, con mis propias palabras. No tenemos que inventar ahí nada de que, este, yo le hablo así, ¿no? Y bueno, ese es el Nesti que quería comentarle, temas tiene. Muchísimas gracias, hermanita, por su compartir. Sí lo podemos lograr, sí lo hacemos, sí, se hace, hermanita, como usted bien lo dice, ¿no? A veces queremos ahora sí que un libro sagrado, un libro enorme, o que haya sido escrito por el propio Tlaloc. No, pero también podemos guiarnos como para empezar de algunas plegarias. Ya después de tanta práctica, hasta creamos nuestras propias plegarias. Como siempre les he dicho, esto no es algo cuadrado, es que si no dijiste esta frase, no funciona. Sí funciona, porque el poder está dentro de cada uno de nosotros, no en la plegaria. La plegaria solamente es un medio, un puente, pero realmente cuando ya tenemos conexión con Tlaloc, ese nos facilita todo. Esta plegaria dice, Yehyekasesek, Ahuyac, Juan, Chiapahuac, Yehco Ipan, no Machiliscayo. Xochahuyac, quien Itlacayo, Totlalnanzi Tzopelik. Nimistlazojka machilile nochi tlen tinechmaka, uan tlen amo tinechmaka. Ipan nonemiliscayo. Ipan patehuatzin titeotlamatini. Uan tiol xoch kawik. Noihki no xoch ponkayoltzin. No, no tlahtoltzin. Gualewa ipan inelguayo noyoltzin. No tonaltzin, guan no nahualtzin, nimis tlanilia, xinechseli,
ken motequipaleuihquetl, intech tlaloque, nancano y el chiquiscali. Cantihuelis timocalactis, xinechcaui, noihqui, xinechcauili noihqui, manik tehtequilti, in tlalocan nemiliscayotl, maniquin seli in nemiliscayo, nochi tlen tehtecuini, ipan in tlalticpactzintli, huan mixcoatzintli. Patlanqui, nimocalactia, ninehnemis ipan in nemiliscayotl, ken se mocone en panouilquetl, panil in huicatl, huan tlalticpac. Niquinatequitis noicniuan ica xochponcalistli, ica tlamatilistli ajuiac, ken copaltzintli, ica tlahuicali, ken como tequimoatequisque tlaloque, ken uhuinemini tlaloque tecuhtli tlamatini. Aire fresco, aroma dulce y limpio llega a mi sentir existencial. Incienso a flores del cuerpo de la tierra dulce. Te agradezco todo lo que me das y todo lo que no me das, porque eres una energía sagrada, eres fortaleza también, florecimiento con la fertilidad. Mi palabra es profunda, que nace desde la raíz de mi corazón. Mi cuerpo físico y mi cuerpo espiritual anhela y piden, si se pudiera, que me recibas como uno de tus trabajadores, más con los caminadores de la fertilidad. Aquí está mi contenedor de energía. Cuando gustes, está disponible para servir. Déjeme también trabajar, existir hermoso y sagrado como fertilizador. Que yo refresque su existir de todo lo que vibra en la faz de la tierra, en el universo limpio e iluminado. Me comprometo a caminar en este sendero luminoso como el hijo tuyo, más como fertilizador de la tierra y del universo. Fertilizaré con el agua y florecimiento, con conocimiento aromático como el incienso de copal, como ofrenda de sustento, como ofrendadores de fertilizadores, como el caminante de la fertilidad, sabio, servidor. ¿A quién le estamos haciendo el pedimento? A Tlaloc, sí. Sí. Es que si yo me lo tengo que memorizar todo, no, no lo vamos a memorizar todo. Lo podemos leer, ¿sí? Es una petición muy fuerte, que justamente el día de mañana vamos a estar vibrando con la energía de Tlaloc, ¿sí? De Tlaloc, la energía de Tlaloc es muy fuerte. Requiere de mucho respeto, hermano. ¿Por qué? Porque así como refresca la tierra, así como hace nacer a las plantas, así también destruye, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Tequillot, quien Tlalocantecutli, el trabajo como fertilizador de lo sagrado. 1. Fertiliza con conocimiento, emociones, energía psicovibracional, ¿no? Entonces, pues compartamos lo poquitito, lo mucho que sabemos con los demás. Es ser fertilizador, lo que les decía. Con las emociones, de la mañana intento disciplinarme también con ustedes de enviarles siempre la información del día.
tenga o no tenga mucho trabajo, lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque tiene que haber una congruencia con decir y hacer. Si uno solamente se queda con el discurso, estamos siendo uno más del montón. Y el camino no es así. El camino es de práctica, ¿sí? Dentro de ti yace un universo que puede sanar, conectar, vibrar en forma de frecuencia y reconectarte con tu energía original, de tu esencia cósmica, tus vidas pasadas. Y ya lo estamos haciendo, ¿no? Ahorita estamos en búsqueda de esas vidas pasadas, incluso el segundo, la segunda práctica nahuálica fue sobre ir a buscar mi novena, ¿no? Ir a buscar nuestra novena. Ayer tuvimos un ejercicio a las 6 de la tarde para ver un tonal. El día de mañana, mañana sí, vamos a hacer un ejercicio a las 6 de la tarde para no interrumpir su horario de la hermanita Malina Alpastecatzin, ¿verdad? Las de 6 a 7, hasta 7:30 si nos emocionamos de estar leyendo el tonal, ¿no? Pero sí, ¿con qué intención lo hago? Lo hago con la intención para que juntos empecemos a hacer estos tonales, ¿sí? Ya la próxima semana entramos con el segundo nivel, perdón, el tercer nivel de Tonalpowali. ¿Cuál es? ¿Cómo escojo la imagen de Tlaloc? ¿Dónde está? ¿En qué parte de la Mochli está? Vamos a utilizar el Amoshli Borgia, Yowalieyecat, el Amoshli Tezcatlipoca, los dos. Sí. Eso para hacer un tonalamat como el que nos lo presenta el abuelito Metoshli. ¿Han visto el tonalamat del abuelito Toshli? Pega las imágenes, ¿no? Ese es un tonal. Alguien que nació en este día, ahí está su tonalamat, ¿no? Porque no, y ya abajo, después de la imagen, nos lo describe. Es un año, uno conejo, su regente Mictlantecutli. Estamos vibrando en la veintena de Exacualistli, su regente Tlaloc. Estamos en una trecena de Secoatl, con su regente Xutecutli, Tlahuizcalpantecutli. Estamos vibrando con el Señor del día de hoy, es Chalchihuitlicue, Tonatiu. Es Tonatiu, no Chalchihuitlicue. Sí es Chalchihuitlicue. Hoy es día 3, sí es Chalchihuitlicue, ¿no? Entonces, el Señor de la noche, Tepeyolotli, y su regente o su abuelito es Ocelo. Y ya nos pone a la imagen. Ah, pero para eso tenemos que conocer dónde están esas imágenes mánticas y así poderlos impregnarlos, inclusive pintarlos como tlacuilo, ¿entienden? Y es lo que vamos a ver, ¿sí? Por eso mi interés es que este proceso lo avancemos, ¿sí? Si alguno se va integrando, sí, no pasa nada, vamos aprendiendo, solo dense su tiempo, yo me doy mi tiempo para compartirles, pero también ustedes dense su tiempo para que aprendamos, ¿no? No nos vaya a pasar como un hermanito me dice, oiga, yo sí quiero aprender, sí, nos vemos a las 6, pero no tengo tiempo. Yo te pongo ahí la sabiduría, que si tú no te das tu tiempo, yo ya no puedo hacer nada, ¿no? Bueno, tenemos que trabajar con la mente, espíritu y corazón que es capaz de crear el mundo. Hermanitos, hoy les daba yo 4 sugerencias, cuatro cosas que nos debe de servir. Acuérdense,
Tlazohtlalistlí, amor. 2, ¿cuál sería? ¿No? La humildad, ¿no? Decíamos. El honor, el respeto. Ahí en la información que les di en la mañana. Y el más poderoso, agradecimiento. Ser agradecidos. ¿No? Muchos de nosotros nos levantamos, ujule, y otra vez desperté. No, gracias, vida, porque hoy estoy vivo. Sí, me duele la espalda, sí, me duele mi cintura, sí, me duele mi mano, pero estoy vivo y la voy a disfrutar. Tus pensamientos afectan a la materia. Sí, es cierto. ¿Mm? Vas ahí todo enojado, pues por lógica todo lo negativo va a llegar a ti. ¿Cómo no voy a ir enojado que en la casa? Sí, pero la otra persona, ¿qué culpa tiene? Tú tomaste decisiones. Ahí están tus resultados. Es que es muy malo. ¿A poco no sabías cuando estabas tomando decisiones? ¿No? Lo que decimos en las frases coloquiales. Siembras, siembras espinas y quieres cosechar flores. Pues no, señor, no va a ser posible. Siembras limones y quieres cosechar manzanas. Pues ¿cuándo? ¿No? Entonces, es esa parte. El universo no es algo externo, sino algo que está generando, que estás generando todo el tiempo. Vamos a trabajar con eso, vamos a estar conscientes de que si hoy estoy generando dentro de mí respeto, honor, eso va a llegar, ¿no? Por eso yo les decía en los Mashoch Poncayot, ¿se acuerdan de esto? El hermanito Manuel nos los compartía mucho esto, ¿no? Y hago una petición. Que todo aquel hermanito que esté sufriendo, que tenga algún malestar físico, emocional, energético, espiritual, le dé paz, mi mensaje, mi aliento, mi intención. Lo libero al universo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Me estoy convirtiendo en fertilizador, en Tlaloc. Y no precisamente estoy mandando agua, ¿no? Fertilidad. Le estoy enviando sanación. Porque la gran mayoría de nosotros, cuando estamos pasando por un momento difícil, ¿qué hacemos? Híjole, universo, Dios, necesito que sane mi familiar. ¿Y qué enviamos nosotros? Sanación, ¿no? Y eso se regresa, por supuesto. De una u otra forma se regresa. Todo está en constante dinámica de reciprocidad, ¿sí? Debemos generar la vibración del nahual con su origen, entendido como nahual, convertirnos en aquello que con todo nuestro ser anhelamos, ¿sí? Debemos de convertirnos en lo que nosotros anhelamos. Y no es que me transforme en un perro. Sí se puede también, ¿no? Sí se puede, pero ¿por qué no nos convertimos en esas personas amables que nos gustaría que nosotros, pues nos tratemos como nosotros, pues nos gustaría que nos trataran, ¿no? Vamos a elevar nuestra frecuencia. ¿Y cuál es nuestra frecuencia? ¿Cómo lo generaríamos esta frecuencia? Les acabo de decir uno. 3, fuego, estos deditos, fuego, estos
agua. Por eso los unimos. Y estos de medio, el izquierdo, es nahual y tonal. Nuestro aliento es el vapor. ¿Sí? Agua y fuego hace vapor y lo elevamos al universo. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos vibrando en el campo electromagnético de Tepeyolotli. Y está vibrando el Señor de la Noche de Tepeyolotli. Enviemos sanación. Ahorita terminamos la clase. Envíenle a sus familiares. Yo, en mi caso, todas las mañanas, todas las noches antes de irme al Mictlampa, prendo mis 2 velitas. Los uno, pido por el bienestar de mis seres queridos, de mis hijas, de mis hijos, de todos los que estamos en el grupo, de todos los que ven las clases en diferido, de toda esta situación que estamos viviendo como país, como planeta, que se mejore, ¿no? Prendo mis velitas y empiezo mi plegaria, no matcanejo. Les agradezco a todos los abuelos porque hoy terminé el día con bien. No estoy lastimado, nadie de mi familia le ha pasado algo. Muy agradecido. Sí. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy mandando esa vibración de agradecimiento. Sí, pero también puedo estar muy enojado. Oye, es que yo quería dinero, hoy no me llegó nada de dinero ni trabajo. También estás vibrando en eso. Y eso que tú pides, que tú reclamas, sale jamás. ¿Por qué? Porque estás enojándote. Pero si agradeces, es esa vibración. ¿Y dónde lo dice todo esto? Aquí está, miren, hermanitos. Aquí está. Uy, Tonali Mazat. Miren, este somos nosotros. ¿De acuerdo? En la cabecita, miren, hay un matepostle, un hacha de la justicia. Camina con justicia. ¿Y qué quiere decir que camines con justicia? Como medicina, como ofrenda. Ve tú ofrendando lo que tú tienes. No, y solamente no tengo nada. Si tienes tu palabrita, tu sonrisa, tu buena palabra para los demás, ¿no? En la mañana, ¿cuántos mensajes? Les pregunto, ¿cuántos mensajes de agradecimiento? ¿Cuántos mensajes de decir, oye, que tengas un lindo día? Que el día de hoy sea y vívelo como el mejor día de tu vida. Pase lo que pase, sé feliz. ¿Cuántos han mandado en la mañana? ¿Cuántas veces han creado esa vibración? Ahora con la tecnología puedes crear un meme, puedes crear un sticker, ahí mismo en el celular viene. Te agradezco porque camines en este sendero, en el mismo sendero, hermanito. Vibramos juntos. Que el día de hoy elevemos nuestra vibración para sanarnos y sanar a los demás. Hoy regala una sonrisa. Sé que la gente te va a tomar a loco. Vas en la calle y le sonríes. ¿Vas a ir este cuate qué? ¿Lo conozco o qué? Y no falta que alguien, ¿por qué me sonríes? ¿Me conoces? No, solamente te deseo buen día. ¿Lo hacemos? Por eso es que miren la casita aquí.
ponen esta ofrendita, miren, o sea, nosotros somos la ofrenda. Y la vibración que yo les digo, miren la palabra, que esta vibración esté en movimiento, por eso la espuma. ¿Se acuerdan? Cuando aparece esta espumita del agua, quiere decir que está en movimiento. Y si no observen el agua, si tienen la oportunidad de ir al mar, vean en las olas del mar cómo traen espuma. Los ríos, cómo hacen espuma por el movimiento. Por eso los abuelitos aquí lo ponen, miren, con movimiento. Es esa vibración. Como resultado, la frecuencia actúa como una llave viva, que es nuestra esencia. Y lo podemos visualizar en visiones, sueños, sincronicidades. ¿Qué son las sincronicidades? Tal pareciera que a veces dices, a ti te conozco, yo te he visto en algún lugar, pero mi mente llega que tú y algún día ya convivimos. Es lo que decía también el hermanito José de Chilapa, ¿no? Dice, pero usted y yo en algún momento fuimos compañeros de trabajo. Yo así te siento, yo así te vibro. Digo, sí, hermanito, en alguna vida pasada. Quizá fuimos familia, yo fui el papá o tú fuiste el papá o fuimos hermanos, o madre e hija, no lo sé. Dice sí, porque yo así lo vibro, así lo siento, ¿no? Y es lo que nos dice Massa. Massa nos da el poder de vibrar en armonía, de ser ese hermoso fertilizador, ¿sí? ¿Y usted quiere seguir siendo esclavo o liberarse tomando conciencia de su vida actual? ¿Sí? ¿Qué queremos ser, hermanito? Seguir siendo esclavos de la domesticación de la escuela, de la domesticación y manipulación de la religión, de la manipulación de medios de comunicación, aquellos que mueven los hilos, que ellos deciden qué sí, qué no. Ahorita está el mundial, todos andamos emocionados. Sí, México va ganando. Sí, porque es anfitrión. Pero déjenle, más adelantito le van a quitar eso. Todo está programado y manipulado. Es comercio ahí. Pero bueno, nosotros decidimos si queremos seguir siendo esclavos. ¿De quién somos esclavos? ¿Del fanatismo? ¿De la política que nos dicen libres? ¿O de nuestras dudas, de nuestros miedos? Entonces, ser Tlaloc no es tan solo, no es tan solo ser un gran, sí, a veces de nosotros mismos, sí, hermanita, somos esclavos de nosotros mismos. Cuando no estamos en sincronía con nuestro otro yo, nos autosaboteamos como el alacrancito. Dijimos que hoy nos vamos a levantar a las 4 de la mañana, vamos a leer un libro. Ah, tranquilo, duérmete. Hoy no vamos a tener una ensoñación a las 4 de la mañana. Hoy es sábado. Ya dejaste pasar una oportunidad. Mañana también es otro día de ayuno con Tochli. Mañana Nahui Tochli. O eres esclavo del alimento. ¿Sí? Comer. ¿Creen que es necesario comer 3 veces al día? ¿2 veces o una sola vez? Nos dice el sistema que hay que comer mucha fruta y verdura. Hay que tomar mucha agua.
Los que llevamos el curso con la hermanita Malina Albateca, sí lo entendemos bien que eso es una mentira. Ah, pero bueno, hermanitos, no sé si alguien quisiera compartirnos algo, o tal vez tengan dudas ustedes lo que es ser Tlaloc, ¿sí? Yo quisiera que todo esto lo aterricemos a en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Tal vez alguno de nosotros quería ver, es que, híjole, queremos ver cómo trabajar con el aire, terminando esto ya hacemos los ejercicios. Esperemos reunirnos en algún lugar, en algún momento, para practicarlo ahora que estamos justo en tiempo de lluvias. ¿Sí? Hermanito Enrique y enseguida la hermanita Noemi. Los escuchamos. Tlazocamati Temastiani, solamente me distraje donde usted explicó las sincronicidades y no escuché bien qué son las sincronicidades. Ujú. Bueno, les decía yo, las sincronicidades a veces necesitamos estar vibrando con lo que decimos y hacemos. Pero están las sincronicidades en que podamos vibrar junto con la naturaleza, junto con todo lo que nos rodea. Las sincronicidades que a veces necesitamos siempre que alguien nos esté recordando lo que tenemos que hacer, cuando nosotros mismos lo podemos hacer, hermanitos, ¿no? Hay que estar en sincronía con la naturaleza, sí, con lo que realmente nos corresponde hacer, no con lo que nos programa. ¿Sí, hermanito? Quema Temastiani Tlaslawi. Que noche no yo no ignitzen. Hermanita Noemí, ¿la escuchamos? La primera es una duda, Temastiani, ¿ya empezaron los ayunos? El día de hoy. Ah, ok. ¿Y de cuánto podemos? Es que la verdad no tengo mucha práctica ayunando. ¿De cuánto puedo empezar a ayunar? Desde la mañana Ah, ok. hasta Ya. las 2, las 3. La intención es que no maltratemos mucho nuestro cuerpo, nuestros hábitos, porque lejos de sanar, nos vamos a enfermar. Ah, ok. Y el Bueno, ayuno no tan solo es, ay, que no voy a comer, pero estoy juzgando. Ah, mira cómo se vistió, parece caja de seguridad, no tiene combinación. También es eso. Pero lo más terrible no es juzgarme a mí mismo. Me despierto, híjole, cada día estás más viejito, dijiste que ibas a hacer esto, nos estamos juzgando. También eso es un ayuno. ok. ¿Qué otro ayuno? El ayuno de no desanimarme a mí mismo. El ayuno de no frustrarme porque alguien más no está haciendo su trabajo. Y los que estamos frente a un grupo como maestros, a veces nos frustra demasiado. Ya te expliqué y no entiendes y nuevamente, ¿no? Tratar de disfrutar esa vida, ¿no? Ese momento. El ayuno es integral, vaya, incluso si se puede, ayuno de sueño, lo mínimo que podamos dormir, 2 horas, 3 horas. Nos han enseñado de que son 8 horas de sueño, 8 horas de trabajo y 8 horas de esparcimiento. ¿Y quién lo estableció? En la época de la revolución industrial. ¿Y quién lo estableció? Los demonios de Rockefeller, que ellos siempre están manejando todo, ¿no? Y nosotros sí, 8 horas.
podemos estar tranquilos con 5 horas. Incluso yo le he comprobado, duerme 1, 2 o 3 horas y en el día sí te vence, ¿eh? Pero que duermas Sí, media hora, recuperas toda esa energía. Pero realmente un sueño reconfortante, porque dices 8 horas, de esas 8 horas, 5 horas duermes, pero otras 3 horas estás con el celular, voltea para acá, pues, ¿no? Entonces, es eso, es el ayuno, hermanita, ¿no? No tan ok. solo es lo Y, alimenticio. y también lo que le quería compartir, pero ya para terminar y que puedan participar otros compañeros, el día martes, creo que usted nos dio la clase el día lunes y hablaba sobre Tlaloc y sobre los tlaloques. Y el día martes se haga de cuenta que venía de mi trabajo y yo vi las nubes así, y yo le dije, híjole, señor Claro, por favor permítame llegar a casa. Y otras veces sí me permite, pero esta vez, no sé, como que me dijo no. Y entonces yo dije, bueno, hay que agradecer la lluvia y hasta granizo cayó. Y yo decía, el frío también purifica, porque pues se me olvidó como lo que te pones como para que no te caiga el granizo o la lluvia, porque traigo moto. Entonces yo decía, híjole, pues también hay que vivir yo me decía a mí misma, ¿no? También agradece por el frío y por esta lluvia, aunque venga súper empapada, ¿no? Y usualmente me pasaba que cuando me mojaba me enfermaba, pero como que sentí que al agradecer la lluvia y el frío me permitió no enfermarme y eso era lo que quería compartirle. Gracias por escucharme. Gracias a todos. Mati, gracias, hermanita, por compartir su experiencia. Si realmente o lo otro que puede hacer es untarle la salivita y adelante, hagan su trabajo, permíteme llegar con bien. Y también esa es otra parte, ¿no? También que funciona, sí, sí funciona. Y así como usted dice, es agradecer. ¿Sí, hermanita? Tlazocamati. Hermanita Nahui, si Pahtecatl. Sigua Pahtecatl. Sí, gracias, Ya, Sebastián. Bueno, le quería comentar que, pues yo creo que ciertas personas tenemos alguna fin con Tlaloc. Por ejemplo, en mi caso, yo soy agua, soy cáncer, ujú. pero también nos integramos todos los varios hermanitos de agua, de signo agua, nos integramos para formar un grupo de pedidores de lluvia. Hemos hecho algunas peticiones de lluvia cuando no llovía. em, y y bueno, yo creo que todo eso es parte de mi ser. Me acuerdo que una vez que estábamos haciendo, cuando hicimos la ceremonia, inclusive tengo mi bastón de Tlaloc, que usted me Ujú. lo hizo, Temastiani, hace ya un buen tiempo. Entonces, también ese es parte de lo que yo traigo. Em, una vez, les quiero comentar también que la vez que estábamos haciendo la ceremonia de em, de la entrega del bastón, que me iban a dar la entrega del bastón unos abuelos, y también una petición de solicitud de lluvia, em, allá en Teotihuacán, con unos hermanitos de Teotihuacán. Estamos haciendo la ceremonia y, yo sé que a lo mejor muchos hermanitos no me van a creer, o algunos sí, o algunos no, pero de repente una hermanita volteó al cielo y dijo, mira, ahí está Tlaloc, nos está bendiciendo. O sea, las nubes, se hizo la cara de Tlaloc, Temastiane, con las nubes que estaban en el cielo, arriba de nosotros, hicieron la cara de Tlaloc. Y Tlaloc nos estaba bendiciendo en ese momento. Entonces, no sé, precisamente como soy agua, yo creo que tengo alguna conexión con Tlaloc, todos los signos de agua. Ese es algo que a mí me ha pasado, por eso la esencia de que yo puedo, bueno, no es de que yo pueda, sino que, como lo dice, hablar de corazón, hablar con palabras que te salgan del sentimiento, de lo que tú traes, y pedirle con respeto, con amor, alguna petición.
y no nada más Tlaloc, yo creo que todas las energías nos pueden apoyar cuando estemos en algún problema, porque a mí ya me han salvado, Chalchihuitlicue me salvó una vez que estuve a punto de ahogarme en Acapulco. Entonces, me salvó y otra vez perdón, otra vez un problema que estuvieron a punto de atropellarme unas combis y vino una ráfaga de viento que me aventó hacia una orilla y atrás de la ráfaga de viento que vino pasó una combi, pero venían peleándose el pasaje con otra combi que venía atrás, pasó pero volada. Si no, si ese viento no me hubiera cambiado hacia la otra parte de la banqueta, pues ahí me hubiera quedado. Entonces, yo creo que esto lo comento porque son cosas que me han pasado a mí, pero porque nosotros creemos, nosotros hablamos con el corazón, con nuestros sentimientos, con nuestras propias palabras, y si lo podemos hacer en náhuatl, mucho mejor. Yo lo estoy tratando de hacer, no sé náhuatl, estoy estudiando náhuatl y lo leo en todo lo que usted nos da. Yo leo cuando quiero hacer alguna petición o algún ejercicio nahuálico. Entonces, ahí voy un poco atrasada con los ejercicios, pero trato de hacerlos y la verdad es que sí, sí resulta, sí las energías existen y nos pueden apoyar. Gracias, Sebastián. Es correcto, hermanita, es correcto que sí existe, claro que existe. ¿Quién les da vida? ¿Quién les da poder? Nosotros, pero esas energías siempre van a estar de nuestro lado, ¿no? Es el poder que tenemos nosotros. Mas, sin embargo, también recordemos, pues darles una pequeña ofrenda, ¿no? Darles su mezcalito, su copalito, flores. Eso es bueno también, ¿no? Como les decía yo, pues ser agradecidos con ellos por todo lo que nos dan y por lo que todo que no nos dan, todo hay que agradecer. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, decíamos ahorita, nuestra vibración, nuestra frecuencia, nosotros lo creamos. Ustedes ya nos están compartiendo su experiencia. Dice la hermanita Noemi, pues sí, me mojé y regularmente me enfermo y esta vez llegué bien tranquila, no me pasó nada. Justamente es la vibración, la frecuencia que vamos creando para que nuestra vida pues esté en sincronía. Y eso es bueno, sí. Tenemos que aprender a programar con nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón, a nuestro cuerpo. Si la televisión lo programa, si el internet lo programa, si el pastor o sacerdote lo programa, si la escuela lo programa, si nuestras autoridades lo programan, pues qué mejor que lo programemos nosotros, lo rediseñemos, hagamos ese reseteo, pues órale a trabajarlo, ¿no? Tenemos el poder, sí, solo que hay que creer ese poder, ¿no? Y crearlo. Hermanito Akatzin, lo escuchamos. Sí, buenas noches, buenas noches, Buenas noches, hermanitos. hermanito. Sí, nomás mi pregunta específica sobre el ayuno sexual, pues para los que tenemos pareja, pues el ayuno sexual, pues eso implica también como, pues el hecho de no eyacular, o se puede tener coito sin eyacular, o que hay como los besos, las caricias, y por qué es importante el ayuno sexual, como cuando se va a hacer alguna ceremonia así importante, si es algo que tiene que ver como con purificarse, estar limpio, o por como cuestión energética. Esa es mi pregunta, Temas tiene. Sí, hermanito, es de preferencia nada, nada de nada. He ahí. Yo en algún momento, hace 15,
hace 13 años, yo les decía a los abuelitos, oiga, no, no, mijito, es que aquí implica mucho el ayuno sexual, ¿no? Que, híjole. Entonces dice, lo que vas a crear a veces es el problema entre tu cónyuge, tu ishnamik, ¿no? Pues lo primero que va a decir, ¿no? Pues que tienes otra persona. Entonces, aquí también es consensuar, también es informarles, sabes que estoy haciendo y esto y esto y esto, este trabajo, y no lo vamos a hacer. ¿Por cuánto tiempo? Mínimo 4 días antes de hacer una ceremonia importante. Ahora, queremos seguir las reglas tal cual, mínimo 13 días. Y toda esa energía lo podemos nosotros nuevamente elevar hacia nuestro cerebro, ese líquido, ¿sí? Que emana de nuestro cuerpo, que baja a nuestra columna y de ahí se va creando este líquido seminal, nuevamente elevarlo. Eso ayuda a nuestro poder antiquísimo de percepción, ¿sí? ¿Sí, hermanito? Entonces, es definitivamente nada. Muchas gracias, Temastiani. Sí, hermanito. Hermanita Maslakli Wanseat. Sí, gracias, Temastiani. Pregunta nada más respecto al ayuno. Por mi forma de comer, generalmente como nada más una vez cada 24 horas, a veces un poco más. Entonces, bueno, ahora por lo que le explicaba a la hermanita, entiendo que puedo mejor enfocar mi ayuno a evitar cosas, juzgarme y cosas así. Y otra pregunta de la comida, hay gente que dice que en el ayuno no es bueno consumir cosas negras, por ejemplo, el café, los frijoles negros. ¿Eso es correcto, Temastiani, o no? Gracias. Mm, Bueno, al menos que nosotros lo que me han enseñado, no, no tiene nada que ver, hermano, ¿no? A lo mejor sí puede ser un tecito de este que decía usted, el zacatechichi nos ayuda justamente, o un tecito de canela, ¿no? Y no tiene nada que ver en este caso, ¿sí? También está mucho la importancia de la conciencia en que estamos haciendo un ayuno, ¿sí? Y es un ayuno integral. A veces decimos, no, es que yo me estoy purificando, sí, pero tus emociones, tus actitudes, pues no te ayudan. Tenemos que armonizar realmente, ¿no? ¿Sí, hermanita? Sí, Temastiani, gracias. Quema, quema. Muy bien, hermanitos. Entonces, el día de hoy vamos a hacer la ensoñación con nuestra máscara. Aquí escribiremos, aquí escribiremos qué es lo que vamos a buscar. O si quieren, pónganle Ocelot y su novena y su espejito. Ya la ensoñación. Con la máscara puesta, si les es posible, sí. Otro ejercicio extra, si ustedes lo quieren hacer, mírense en un espejo de agua en su ensoñación y encontrarán muchos rostros de ustedes. Y no son rostros ajenos, son nuestros. ¿Sí? Enseguida les envío la traducción de la plegaria para el Señor de la Noche, Tepeyolotli, y el Ocelotzin. Estamos al pendiente de ustedes, que sí, a las 4 de la mañana nosotros iremos a hacer una sanación con los abuelitos a Colombia, pero de ahí estaremos ahí pendientes. ¿De acuerdo? Timuitasque. Timoitas, que Temastiani, nos lo Timuitasque, manda. Gracias, Matemosewika. Kamati. Gracias. Ok. Namaste.